Bueno, Ahora a sí, ver, ya, pero muy bien. Bueno, vamos a sí, hablar doctor. algo de estos temas, ¿no? Vamos a hablar algo de epidemiología, factores de riesgo, neurobiología, lo que hemos visto que de repente es lo más resaltante del TOC. En relación a la epidemiología, eh, pues antes se pensaba que la prevalencia era menos de 1%, ¿no? Estudios recientes nos muestran que ahora es una prevalencia mucho más alta de lo que pensábamos, 2 a 3% en estudios poblacionales. Y resulta pues que el TOC viene a ser en términos de discapacidad o carga de enfermedad, viene a ser el cuarto trastorno psiquiátrico más importante, ¿no? Un dato que siempre ha llamado la atención es que el TOC está presente a lo largo de los diferentes estratos socioeconómicos, a lo largo de todas las culturas y países, no respeta niveles socioeconómicos o culturas. En general, en la comunidad, en los estudios comunitarios, hay más TOC en mujeres que en hombres, pero en las muestras clínicas se ve que hay una proporción similar entre hombres y mujeres, ¿no? Eso tiene relación con lo que vamos a comentar en un ratito. El diagnóstico y el manejo temprano mejora el pronóstico. Y esto es lo que muchas veces no tenemos. Los pacientes llegan muy tarde a la consulta a buscar ayuda. Eh, Generalmente los pacientes sufren en secreto sus síntomas, evitan la vergüenza y eso genera que no vayan a pedir apoyo, ¿no? Y lo que se ve es que en estos estudios poblacionales se encuentran que menos de la tercera parte de pacientes reciben un tratamiento adecuado y menos todavía la psicoterapia basada en la evidencia. Generalmente empieza temprano en la vida, dura muchísimo tiempo. Por ejemplo, más o menos el 25% de hombres comenzaron antes de los 10 años la enfermedad. Las mujeres inician un poco después, hacia la adolescencia, pero hay un periodo que es alrededor del parto o el posparto, en las que las mujeres también empiezan a verse algunos picos o algunos casos que aparecen después de estos periodos. La aparición temprana es un predictor sociodemográfico. En general, el hecho de que haya mucho toque que inicia temprano hace que a las edades de 18, 29 años hay como una alta prevalencia, ¿no? Hay un alto número de personas que empiezan el trastorno a esta edad. Pero hay casos que aparecen inclusive después de los 30 años, ¿ok? Ah, y la remisión puede ocurrir hasta en un 55. Ojo, esto es todos estudios poblacionales, ¿ya? Nuestra muestra clínica y lo que vemos a veces difiere un poco de esto, pero hasta un 50% de los pacientes van a remitir, pero un 30% va a tener TOC de por vida. Entonces, este gráfico me pareció interesante porque nos muestra las curvas, ¿no? Esta curva en negro es la curva de la aparición del TOC en los hombres. Y vemos que acá hay un grupo importante, ¿no? De hombres que empiezan antes de los 10 años, ¿no? Hay un componente genético, heredable acá importante. Las mujeres hacia la adolescencia es que incrementan. Y como les decíamos, pues a nivel comunitario hay de repente más mujeres que en hombres, ¿no? En algún punto y que no necesariamente hacen cuadros más severos porque a los hospitales llegan más o menos igual hombres que mujeres, ¿no? Y inclusive después de los 30 años van apareciendo más pacientes que hacen TOC. Eh, Salvo la severidad, las características clínicas, la fenomenología, las dimensiones, todo eso es similar entre la población que llega a los ámbitos clínicos y los comunitarios. Ahora, toda una larga lista de síntomas obsesivos y compulsivos se ve en estudios epidemiológicos también, con análisis factoriales, análisis estadísticos adecuados, se reducen a las dimensiones, ¿no? A menor número de dimensiones que también vamos a conversar. Ah, aunque
aunque hay factores sociales, culturales que pueden afectar la expresión de los síntomas, en general, en general hay una uniformidad del TOC en todo el mundo. Es decir, estas dimensiones son válidas a lo largo de las diferentes culturas. Claro, hay temas generacionales, que por ejemplo, o geográficos en los cuales puede variar, ¿no? En algunas regiones hay TOC asociado al sífilis, por ejemplo, en otras al VIH. Ahora, con la pandemia, hay TOC relacionado al COVID. O sea, los temas pueden ir variando, pero las dimensiones, ¿no? Van manteniéndose. Ahora, ¿qué factores de riesgos están identificados en el TOC? Eso se ha estudiado más o menos bien con estudios genéticos de gemelos, ¿no? Y más o menos se encuentra que los efectos genéticos, la genética, está explicando más o menos el 40% de la varianza. Y lo ambiental expresa o justifica un 51% aproximadamente de la varianza. Lo que queda está explicado por la interacción de los genes con los factores ambientales, y también hay una serie de factores que son más amplios, más generales, que influyen en aspectos psicológicos, ¿no? Entre lo más resaltable, la emocionalidad negativa. Hay algunos tipos de TOC que tienen una mayor heredabilidad, ¿no? Por ejemplo, el TOC que tiene un inicio temprano con tics, ¿no? En un estudio se encontró que el TOC de inicio temprano, que es el TOC de los menos de 18 años, había una prevalencia de TOC en familiares de un 13%, mientras que en el inicio tardío había 0% de TOC en los familiares. Entonces, esa es una manera también en la que se divide el TOC, ¿no? De acuerdo a su edad de inicio. En cuanto a la genética, en estos estudios de GWAS, ¿no? De estudio de todo el genoma humano, lo que se ha descubierto, y eso es válido también para otros trastornos mentales, es que el TOC es un trastorno poligénico. Son muchos loci que están relacionados al TOC. Hay genes glutamatérgicos que están involucrados. Lo que se llama la copy number variations, ¿no? Las variantes del número de copias, que es decir, qué tanto se repite o no se repite en un gen determinado. Estos estudios también encuentran una relación entre estos factores del TOC a otros trastornos del desarrollo neurológico. Es interesante porque el cromosoma 16 en el brazo corto, en diferentes estudios han encontrado de lesiones que están relacionadas al TOC. Ahora, lo otro interesante es que estos problemas en las variaciones del número de las copias está en el TOC, parece también estar relacionado a los trastornos del espectro autista. ¿Ok? Ahora, en relación a los factores ambientales, lo que siempre se ha resaltado es que hay eventos perinatales adversos, ¿no? Complicaciones en el embarazo, en el parto, de tiempo están relacionados al TOC, ¿no? La noxa en ese periodo es importante. Pero también hay acontecimientos estresantes, traumáticos, vitales en el desarrollo del niño, del adolescente, que también están identificados y relacionados a la aparición del TOC. Ahora, estos factores ambientales, ¿no? Perinatales, traumáticos, estrés, y que se relacionan a neuroinflamación, vienen a representar pues disparadores, ¿no? Y también interactuar con los factores genéticos, y al final esto se traduce en alteraciones en la neurotransmisión, ¿no? Glutamato, serotonina y dopamina como los tres neurotransmisores más importantes. Y esto, ¿en qué contexto o en dónde? En lo que se llama el circuito córtico estriato tálamo cortical. Es un circuito donde hay mucha interconexión entre áreas de la corteza
el estriato del tálamo. Y esta alteración en este circuito lo vamos a fenotípicamente, ¿no? A observar en la conducta humana en lo que llamamos las dimensiones del OCD, ¿no? Todo lo que es las obsesiones y compulsiones asociadas a la simetría, los pensamientos prohibidos, tabú, la contaminación, la acumulación, etcétera, ¿no? Todas las dimensiones. Entonces, este es un gráfico bonito, simpático, que integra todo lo que estamos hablando, ¿no? Cómo estos factores de riesgo al final se traducen en una alteración bioquímica, ¿no? En un contexto neuroanatómico y que se expresa en una conducta de obsesiones y compulsiones. ¿Ok? Vamos viendo un poquito más, ¿no? Este circuito córtico, estriato, talámico, cortical. En la parte cortical hay dos áreas fundamentales, ¿no? La, 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 en el lóbulo prefrontal, ¿no? Las áreas que la órbito frontal, la que me estaba olvidando, la órbito frontal que está por acá abajo, es como el disparador de la alarma, ¿no? La órbito frontal es la que te dice, uy, habré cerrado la puerta, ¿no? O la que te dice, uy, ese cuchillo ahí está peligroso, ¿no? Envía la señal de alarma, ¿no? Y eso se envía al estriato, a todo el estriato, que interactúa con el tálamo, la amígdala, y en el núcleo caudado, el putamen, este es el tálamo y la amígdala, son los elementos más involucrados y obviamente todo este circuito está muy interconectado, ¿no? Desde la corteza orbitofrontal, el estriato, por aquí está el núcleo accumbens, que viene a intervenir como un reforzador de la conducta, ¿no? Entonces, se cierra un círculo en el cual el paciente está atrapado entre el temor, ¿no? El temor y la conducta compulsiva. Y de alguna manera esto se traduce en que hay, por ejemplo, en la serotonina hay una depresión en la corteza orbitofrontal, el glutamato está incrementado en el caudado y también en la corteza orbitofrontal. En general, el glutamato está en todo el circuito córtico estriato talámico cortical, ¿no? Y hay una hiperactividad en general en todo este circuito. La dopamina, como les decía, está relacionada al núcleo accumbens, que actúa como un reforzador de la conducta. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que les decía, ¿no? La activación que lo da la corteza orbitofrontal, manda al estriato y en general todo este sistema está hiperreactivo, ¿no? Está sobreexcitado y entonces hay una constante miedo, temor y conducta de ansiedad. Normalmente eso debería atenuarse o inhibirse por otra parte del cerebro, que es la corteza prefrontal dorsolateral. En el TOC, esta función de atenuación de ese temor o atenuación de ese miedo está fallando. Entonces, por un lado hay una hiperactivación que viene desde la corteza orbitofrontal y por otro lado hay la corteza dorsolateral prefrontal que no hace que el razonamiento, el juicio te diga, no, pues esto lo puedo parar, esto lo puedo dejar de hacer, no pasa nada, tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, esto también conforme pasan los años se traduce en cambios estructurales. Entonces, la corteza prefrontal dorsomedial, orbitofrontal medial, opercular insular son más pequeños. El putamen y el cerebelo son más grandes, ¿no? Conforme pasan los años. O sea, hay cambios estructurales. La amígdala derecha también disminuye, ¿no?
sobre todo cuando son obsesiones agresivas y compulsivas. Y lo interesante es que diferentes dimensiones de estos síntomas podrían estar asociados a diferentes mecanismos neuronales. Entonces, ¿cómo se traduce un poco conductualmente o fenomenológicamente esto, ¿no? Aparece un estímulo que puede ser interno, puede ser una imagen, un recuerdo, un pensamiento interno, ¿no? Habré dejado la llave, la chapa cerrada, habré puesto seguro, o puede ser un estímulo externo, ver un cuchillo encima de la mesa. Y eso genera ansiedad, ¿no? Genera ansiedad, genera un pensamiento obsesivo, y aquí se da un primer loop entre la ansiedad y el pensamiento obsesivo, ¿no? Ver el cuchillo me genera ansiedad y el pensamiento obsesivo, uy, si agarro el cuchillo y lo ataco a mi bebé. Ansiedad, obsesión. Es un loop que no cesa, no cesa, no para. Y para salir de este enredo, lo que se empieza a hacer es a ritualizar una conducta, ¿no? Empezamos a tener conductas que las llamamos compulsiones, y estas compulsiones lo que me generan es un alivio temporal de esa ansiedad. Me alivia la ansiedad. Pero este alivio es solamente temporal y nuevamente tengo que repetir la compulsión para tener el alivio. Y acá se da un segundo loop, un segundo circuito cerrado, ¿no? De reforzamiento de la conducta. Y entonces me lavo una vez y luego me lavo otra vez. Uy, pero no, de repente falta lavarme más, me lavo otra vez. Y todo el ritual termina cuando me lavo 30 veces. Ya, me lavo 30 veces y ya cesa. Pero ya la conducta y todo este circuito ya se reforzó, ya se reforzó. Y la próxima vez que agarre este objeto en el baño, me va a venir la ansiedad, la obsesión, el loop, en la conducta de lavarme 30 veces, ¿no? Entonces, tenemos el clásico ciclo del TOC de obsesiones, ansiedad, compulsión, alivio, obsesiones, ansiedad, compulsión. Vayamos un poco a aterrizar a la psicopatología. La palabra obsesión viene de la palabra latín obsesio, que quiere decir asediar, sitiar, asaltar una plaza, ¿no? La persona se siente asediada, es un asedio prolongado, ¿no? Y proviene de afuera, es ego distónico, lleva a la incapacidad funcional del atacado, ¿no? Se ve impedido en su desempeño y comunicación. En la era prepsiquiátrica esto se veía o digamos, se conceptualizaba como una concepción demoníaca de la obsesión, ¿no? El individuo se sentía asediado por fuerzas malignas que lo rodeaban sin meterse a él, ¿no? O sea, no era un poseso, era más bien un asedio, ¿no? Era una obsesio. Otro término que quise ponerlo es el de monomanía, que es de la vertiente más española, ¿no? Que ha quedado en el lenguaje popular, ¿no? Y los pacientes nos dicen, ¿no? Tiene la manía de, ¿no? Viene del término de monomanía o manía que el siglo pasado digamos, se usaba para describir a la obsesión. Algunas características de las obsesiones, ¿no? Pueden ser ideas, pero también pueden ser imágenes. Lo característico, como ustedes saben, es que tiene un carácter de intrusión, ¿no? Es una invasión en la persona. Es reiterativo, es tan reiterativo que a veces se vuelve permanente. Es egodistónico, es decir, que la persona no lo, no lo, no lo acepta como parte válido, digamos, dentro de su yo, ¿no? O sea, no lo concibe como parte de su ser, como parte de su manera de ser. Es dubitativo, hay una duda, genera una duda. Es obstinado, inútil, sin propósito, parásito, diría algún psicopatólogo, ¿no?
Está ahí como un cuerpo extraño, también decía un francés. Es dual, es ambivalente. El paciente cree, pero después dice que no. Y a veces dice que sí, puede ser que no, es ambivalente. Obviamente es displacentero, ¿no? Pero el paciente se da cuenta que está dentro de él, se da cuenta que está dentro de él. O sea, no es una fuerza, no es una enajenación del pensamiento, es como un cuerpo extraño que está ahí. No lo quiero, pero está ahí. Y es oculto, es secreto, ¿no? Genera vergüenza, sobre todo un periodo inicial, ¿no? Y este periodo puede prolongarse muchos años, ¿no? Pacientes que están con años de obsesiones terribles, aberrantes, y la vergüenza hace que no lo cuenten, ¿no? Ni a su madre, ni a su padre, y lleva eso a muchas comorbilidades, como vamos a ver, ¿no? Quería ponerles este ejemplo de un caso dramático de un magnate americano, ¿no? Que falleció en los 70s, a fines de los 70s, Howard Hughes. Era un magnate, productor cinematográfico, súper famoso. Sería pues como ahora hablar, no sé, de Steven Spielberg o algo así, ¿no? Que se terminó recluyendo en su penthouse en Nueva York, totalmente aislado, deteriorado, vivía desnudo, tenía un trastorno obsesivo compulsivo muy severo, ¿no? La compulsión, que viene de la palabra compulsio o compeler, ¿no? Entonces aquí más bien estamos rechazando ese asedio que viene, lo compelimos con la compulsio, ¿no? Y que implica que es una fuerza irresistible de llevarse a cabo, ¿no? En contra de la voluntad de uno mismo, no lo podemos contrariar, eh, y tiene esa fuerza. Implica a realizar una actividad física o una actividad mental. Hay muchas compulsiones mentales encubiertas, ¿no? Genera un alivio momentáneo, como decimos, y este loop de alivio y volver a hacerlo, etcétera, luego se convierte en un ritual, ¿no? Que es lo que vemos en los pacientes. Ahora, es importante diferenciar la compulsión de la impulsión. La impulsión es un acto repentino, no premeditado, también es de manera irresistible, pero no va en contra de los propios deseos. O sea, las impulsiones son egosintónicas, ¿ok? Los temas obsesivos, pues los más comunes, ¿no? Por lo general el más común es el de contaminación, de enfermedad, ¿no? Casi la mitad de los pacientes. Una tercera parte de violencia, agresión, más o menos por ahí lo que es la simetría, la secuencia, los pensamientos prohibidos, ¿no? Todo lo relacionado con lo religioso, moral, lo sexual y otras, ¿no? Generalmente reflejan preocupaciones contemporáneas, ¿no? El demonio en la antigüedad, gérmenes, SIDA, COVID en el presente. Hay una larga lista, ¿no? de síntomas, de obsesiones, de temas, ¿no? Por ejemplo, en lo relacionado a contaminación, lo que tiene que ver con las secreciones corporales, ¿no? Cuando van al baño, al bañarse, al ocuparse en el inodoro, el uso de instrumentos de limpieza, ¿no? De cepillos de dientes, lo que tiene que ver con el miedo a los gérmenes, a las infecciones, a lo que tiene que ver con el hecho de la posibilidad de contaminarse con una enfermedad, ¿no? Cuando apareció el SIDA, veíamos cantidad de pacientes que hacían síntomas obsesivos en relación a haberse contagiado por SIDA, ¿no? Porque fueron en el bus, porque se encontraron con un amigo gay, porque tuvieron relaciones sexuales con alguien que no conocían muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que vemos es con el COVID, ¿no? Que salió en el transporte público, etcétera, que fueron al hospital por otro tema. Las obsesiones sexuales, ¿no? Que son indeseadas, ¿no? O sea, no es que
está buscando ese componente sexual, son pensamientos sexuales prohibidos, indeseados, ¿no? Imágenes, por ejemplo, de ver a su madre desnuda, ¿no? O imágenes de tener sexo con animales, ¿no? O pensamientos de que van a abusar de niños, ¿no? O que no va a poder resistir tocamiento con otras personas, ¿no? Son muy frecuentes también. Obsesiones relacionadas al peligro, a la agresión, ¿no? El miedo a hacer daño a otros, ¿no? El miedo a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Que está caminando la azotea y el miedo a que se vaya a tirar, a saltar, ¿no? De la azotea del edificio, eso es muy común en nuestro medio. El miedo a hacer daño a sus hijos, a sus bebés, ¿no? La típica que sí, que después de dar a luz un bebé un bebé muy, muy deseado, de pronto la señora está haciendo sus labores en casa y de pronto el hecho de ver cuchillos en la cocina le genera un pánico de que pueda agarrar el cuchillo y acuchillar a su bebé, ¿no? Imágenes, ¿no? Violentas de cuerpos mutilados, de sangre, de asesinatos, son comunes. Las religiosas, ¿no? Conforme las sociedades se hacen más o menos religiosas, estas obsesiones también aparecen más o menos, ¿no? Imágenes o pensamientos de sacrilegio, por ejemplo, ¿no? Imagínense esa señora que diríamos en términos coloquiales, una señora cucufata, ¿no? Que va seguido a la misa, a la iglesia, y de pronto le vienen imágenes de Jesucristo desnudo, ¿no? Y de los genitales de Cristo, ¿no? Y eso le genera pues demasiada angustia, desesperación, ¿no? O la otra paciente que entraba a su iglesia y le venía pensamientos blasfemos contra Dios. Y obviamente desesperada, ¿no? Y fue curioso porque esta paciente me comentaba que habían hecho un grupo, ¿no? En su iglesia y con iglesias vecinas, habían formado un grupo era un grupo evangélico, me parece, de personas que sufrían estas obsesiones de blasfemia, ¿no? Entonces se reunían especialmente para ayudarse mutuamente a corregir eso, ¿no? Entonces, quería ayuda para ella y para su grupo, ¿no? Son relativamente frecuentes. Con preocupaciones excesivas acerca de la moral, de que si está bien o mal, ¿no? Personas que son, pues, de ir a confesarse continuamente, ¿no? Los sacerdotes ya están aburridos de que vayan continuamente a confesarse innecesariamente, ¿no? Las dudas patológicas también, ¿no? Sobre todo en personas que no necesariamente hacen cuadros severos, no necesariamente van a llegar a nuestros hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero estas dudas de haber cerrado o no cerrado la puerta, de haber apagado el gas, la cocina, ¿no? Y tienen que chequear y rechequear. Las dudas relacionadas a la simetría y a la exactitud también son bastante comunes, ¿no? Los niños, ustedes saben que en los niños es muy frecuente esto, ¿no? Y bueno, ahí hay una lista de otras, ¿no? Por ejemplo, recordarse números, contar, miedos de superstición, los números, ¿no? Con los números son obsesiones que a veces tienen que contar un determinado número de veces o repetir algunas palabras un número de veces o algunas palabras que no pueden decir, o si alguien dice esa palabra X, tienen que hacer rituales determinados, ¿no? Y en relación a las compulsiones perdón, en relación a las obsesiones aparecen las compulsiones, ¿no? De lavado, de limpieza, de chequeo, de repetir, etc. Resaltar los rituales mentales. A veces personas que están ahí sentadas o echadas, aparentemente sin hacer nada, pero están repitiendo rituales mentales,
¿no? Eso ocurre con cierta frecuencia. La familia dice, ah, sí, está tranquilo. Le preguntas, no, está contando 80.000 veces algo. ¿Ok? Ahora, esta larga lista de síntomas, ¿no? De miedos, de temores, ha sido estudiada por un numeroso séquito de investigadores, ¿no? Han hecho factor análisis, ¿no? Análisis factorial, etcétera, etcétera, técnicas estadísticas. Y consistentemente han votado siempre lo que llamamos cuatro factores, ¿no? O cinco factores, ¿no? O sea, son factores que han sido más o menos replicados en una serie de estudios, ¿no? Y lo más recurrente, pues, es estas cinco dimensiones, aunque la dimensión de la acumulación yo la sacaría, porque eso ya corresponde a otro trastorno más propiamente, pero estas son las cinco dimensiones más consistentemente replicadas, ¿no? En los estudios, ¿no? La dimensión de la contaminación, la dimensión que tiene que ver con todo lo que sea peligro, ¿no? Peligro de hacer daño o peligro de que te pase algo, toda la dimensión de lo inaceptable, los pensamientos prohibidos, los pensamientos agresivos, lo que es algo tabú, y el componente de la simetría, ¿no? Digamos, estas son las cuatro grandes dimensiones del TOC que están siendo mayormente replicadas. Y bueno, el tema de la acumulación, ¿no? Que también es otra dimensión, pero que eso también se ve en los pacientes obsesivos, pero que no necesariamente ¿no? Tiene a un nivel de independencia. Ahora, es interesante que hay una serie de estudios que relacionan estas dimensiones con déficits neurocognitivos específicos, ¿no? Por ejemplo, la contaminación y lavado tiene que ver mucho con la working memory, con déficits atencionales, ¿no? El rechequeo tiene que ver con alteraciones en el aprendizaje y sobre todo esto que es algo bien importante, es el déficit de inhibición de respuesta. ¿Ya? Esto es algo muy importante en el TOC, los déficits de inhibición de la respuesta, así como el deterioro en cambiar el foco, ¿no? Digamos, la atención, el deterioro en poder cambiar tu foco de atención. Estos dos déficits neurocognitivos son muy importantes en general en el TOC. Y así, ¿no? Hay una cierta relación entre las dimensiones del TOC y deterioros de neurocognitivos, que como ustedes pueden ver hay varios, ¿no? Inclusive el deterioro en la fluencia verbal, ¿no? Esto también se puede ver en algunos pacientes, sobre todo severos, ¿no? Su relato verbal, su lenguaje está alterado. Hablemos un poco ahora de los criterios diagnósticos. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta. De repente alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Siéntanse libres de preguntar hasta este punto. Nada, yo no los puedo ver, así que no sé si prefiero que simplemente hablen. No puedo ver si están levantando o solicitando hablar algo. Bueno, hablemos de los criterios diagnósticos. Bueno, y principalmente hablemos pues del DSM-5, ¿no? Hay algunas modificaciones importantes, digamos no en el detalle, pero sí el conceptualizar al TOC como un trastorno independiente de los trastornos de ansiedad, ¿no? Ya no está en el acápite de trastornos de ansiedad como era antes, se ha independizado, ha ganado autonomía, está agrupado con otros trastornos llamados relacionados, ¿no? Trastornos relacionados al TOC. Entonces, los criterios diagnósticos son prácticamente iguales al DSM-4. De repente en el DSM-4 se priorizaba o sí digamos, se resaltaba el hecho de que el paciente
sea consciente de que era un pensamiento desproporcionado, inadecuado, ya sea en el presente o en el pasado, ¿no? El paciente tenía que haber estado en el pasado o en algún momento de su vida con la conciencia de que eran pensamientos, las obsesiones eran pensamientos inadecuados, exagerados, ¿no? Eso de alguna manera ahora se ve menos resaltado en los criterios diagnósticos del DSM-5, pero por lo demás es casi idéntico. La necesidad de que haya un tiempo en el día significativo, ¿no? Más de una hora, eh, que es importante. La necesidad de estar seguros que no hay otro trastorno mental que explica mejor el trastorno, ¿no? Eso es importante para evitar el hecho de que haya síntomas obsesivos. No quiere decir que es un TOC. Puede ser un paciente con esquizofrenia que tiene síntomas obsesivos. Si el cuadro se explica mejor por la esquizofrenia, pues, un criterio de jerarquía, ¿no? O el trastorno dismórfico corporal, que también tiene un componente obsesivo importante, pero si está restringido al término, al tema dismórfico, pues entonces encaja mejor en este diagnóstico y ahí se queda. En cuanto a los especificadores, ¿no? Hay que especificar el nivel de insight, si tiene insight o es pobre insight, o inclusive ausencia de insight o creencias delirantes, ¿no? Si ya son creencias verdaderamente delirantes. El otro especificador importante es si está relacionado a los tics, que pueden ser actuales o pasados. Ese es un tema importante. Ahora, ¿cómo se relaciona o cómo están relacionados el DSM-5 con el CIE 11, ¿no? La clasificación internacional 11, que ahorita ya va a entrar en vigencia? Ambos tienen estos 5 tipos de trastornos en el acápite de trastornos obsesivo-compulsivos y desórdenes relacionales. Tienen al TOC, tienen al trastorno dismórfico corporal, al trastorno de acumulación, la tricotilomanía y el trastorno de excoriación, ¿no? Que son estas personas que se pinchan o se arañan o se sacan costritas. Ambas, el DSM-5 y el CIE-11, están incluyendo estos 5 trastornos. Ahora, en el CIE-11, además de estos 5, se ha incorporado el síndrome de Tourette, al síndrome olfatorio de referencia y a la hipocondriasis. Ahora, en la evaluación es importante resaltar el valor de algunas pruebas adicionales, ¿no? Algunos instrumentos adicionales o complementarios, como decimos. Bueno, hay entrevistas estructuradas, seguramente algunos de ustedes ya las han visto, las han usado inclusive, ¿no? Hay entrevistas estructuradas para el DSM-4, para el DSM-5, está el MINI, el CIDI, que en el Noguchi usan el CIDI, no sé si todavía lo están usando. Y lo que quiero resaltar es la escala de Yale, ¿no? La escala de Yale-Brown para el TOC, que tiene dos componentes, ¿no? Tiene un checklist de síntomas y tiene una escala de severidad, ¿ok? Esto es bien útil, es una buena práctica a aplicarle a los pacientes. Además del Yale-Brown, en su componente de checklist y de severidad, hay otra que ya es para la gente que quiere hacer una investigación, de repente algo más, más intenso. Pues hay una escala dimensional, ¿no? Del Yale-Brown, por gente de Brasil. Además hay una serie de otras escalas, ¿no? Que ya es interesante, la gente que quiere estudiar esto lo puede implementar. Hay adaptaciones, hay traducciones, adaptaciones al español. Esta es una que hicieron adaptaron esta para el trastorno dismórfico corporal. El Yale Brown tiene esta característica, ¿no? Hace la pregunta y tiene alternativas.
y te da un puntaje de severidad. Si el score es más de 16, quiere decir que hay una, una severidad significativa, ¿no? del TOC. En relación a los predictores clínicos, este trabajo me pareció interesante porque hicieron una cohorte de 2 años. El 50% mejoró al menos un 35% y el 21% mejoró completamente. Ya, hay tasas importantes de mejoría, pero no todos mejoran, ¿no? ¿Qué se asocia a un peor pronóstico? La edad temprana del inicio, menos de 18, una duración más larga de la enfermedad, la comorbilidad es sumamente importante. Dentro de la comorbilidad, el trastorno del ánimo, la depresión, ¿no? La depresión está muy asociada a un peor pronóstico. La presencia de tics y trastornos de ansiedad también. Cuando después de hacer el ajuste, ¿no? Para una regresión múltiple, lo más resaltante es la comorbilidad, la depresión y la duración de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esto me parece que son factores importantes a tener en cuenta, ¿no? Por eso es importantísimo el tema de la comorbilidad. Más o menos un 90% de los pacientes con TOC van a tener comorbilidad. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Los desórdenes de ansiedad, ¿no? Más o menos llega a un 75% de comorbilidad con algún problema o un trastorno de ansiedad, ¿no? A la cabeza, fobias, ansiedad de separación, de pánico. Luego el otro componente sumamente prevalente en términos de comorbilidades son los desórdenes del ánimo, ¿no? Un poco menos, 65% alrededor de pacientes que tienen algún trastorno depresivo o del ánimo. Fíjense que más o menos hay un casi 25%, ¿no? De pacientes TOC que han hecho o tienen un trastorno bipolar, ¿ya? El otro componente es de los desórdenes de control de los impulsos, ¿no? En niños, pues, desórdenes oposicionales desafiantes, ADHD y el desorden intermitente explosivo, ¿no? Este es un sesgo un poco de los autores de este estudio, que es un estudio nacional en Estados Unidos. Pero bueno, son estos trastornos también bastante prevalentes. Y miren otro grupo de trastornos muy prevalentes en la comorbilidad, casi en un 40%, el problema de abuso de sustancias, ¿no? Algún problema con las sustancias, altísimo. Ahora, también pasa que un mismo paciente tiene dos o más comorbilidades, ¿no? Esos son los más difíciles y de peor pronóstico, ¿no? Paciente con TOC, que además tiene un trastorno de pánico y es bipolar, por ejemplo. Entonces, imagínense tratar un caso así, ¿no? O con déficit de atención, abuso de sustancias, ¿no? También otra combinación muy común. Entonces, recuerden que son pacientes que generalmente cargan esto años, ¿no? Y muchos entran en depresión, en problemas de ansiedad o en abuso de sustancias justamente por eso. Entonces, a veces los vemos, pues, llegando por problemas de sustancias, ¿no? Como una paciente que llega básicamente por dependencia a opioides de años, ¿no? Que tuvo que ser hospitalizada esta fue, ¿no? La causa, ¿no? Dependencia a opioides, morfina, etcétera. Pero el origen de fondo era un TOC terrible porque tenía un componente sexual con su madre, con su hermana, ¿no? Que nunca
se lo dijo a nadie, ¿no? Inclusive a mí que no me lo comentaba en las primeras sesiones, tuvieron que pasar unas 3, 4 sesiones para que recién me comentara, ¿no? Pero el problema más grave, o al menos que motivó la hospitalización o la atención, fue un problema de dependencia a morfina y opioides. Entonces, mucha comorbilidad y eso empeora el pronóstico y eso se tenía que diagnosticar bien desde un inicio, porque evidentemente plantea estrategias terapéuticas particulares, ¿no? Muy importante la comorbilidad. Depresión y ansiedad están presentes en más de los pacientes que acuden a tratamiento. TOC de inicio temprano, generalmente evaluar déficit de atención, trastornos de los tics, también es importante tratar eso. El problema de la bipolaridad en el TOC, especialmente el tipo 2, ojo, es un curso que tiende a empeorar el TOC. Perdón, en las fases depresivas empeora el TOC. Pero tienes el gran problema de que los inhibidores de la recaptación de serotonina te van a inducir manía o puedes hacer que el paciente se convierta en un ciclador rápido. Entonces, a veces es un reto terapéutico, tienes que usar antipsicóticos, tienes que usar estabilizadores del ánimo, etcétera, ¿no? Es muy importante eso. Algunas palabras un poco más extensas para la comorbilidad con esquizofrenia, ¿ya? ¿No? Hubo una época que estaba de moda de hablar de de los pacientes con esquizo-TOC. En realidad la relación entre el TOC y la esquizofrenia plantea diferentes escenarios, ¿ok? En general está relacionado a resistencia al tratamiento, más déficits, peor pronóstico. Pero como les digo, hay diferentes escenarios, ¿no? En pacientes de alto riesgo de psicosis, ¿no? Alto riesgo es un cuadro particular de pacientes que se estudia hace tiempo, ¿no? Para ver cómo prevenir que pasen a la esquizofrenia, ¿no? Pacientes con alto riesgo de psicosis, hay hasta un 12% que ya tienen síntomas TOC. Y hay un 5% de ellos que sí tienen criterios para un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Ahora, avanza un poquito más. En el primer episodio psicótico hay hasta un 17% de síntomas TOC y un 7% de TOC con criterios de diagnóstico. Y en los pacientes ya con esquizofrenia, síntomas hasta un 25%. Ojo, es esquizofrenia con síntomas. Pero un 12% ya tiene criterios para TOC. Entonces no son cifras despreciables. Aparecen en diferentes momentos, ¿no? Al inicio, antes de la psicosis, por ejemplo, en los adolescentes, y aquí los síntomas TOC pueden persistir o empeorar independientemente de la esquizofrenia. Es como que sí tienen un curso aparte. Pueden aparecer también durante el curso de la esquizofrenia y tienen un curso fluctuante, persistente o de remisión. Es variable. Y también, ojo, que pueden aparecer con un antipsicótico que les demos. A la cabeza, la clozapina. Y en estos casos, pues evidentemente si seguimos con la clozapina van a tener un curso persistente, ¿no? Muchos pacientes que en la práctica tenemos que empezar a usar clozapina, antes de eso no tenían síntomas TOC relevantes, pero con la clozapina hacemos que aflore, ¿no? La sintomatología TOC. También eso se describe como lanzapina y otros antipsicóticos, así que ojo con eso. Unas palabras en relación al TOC pediátrico, sobre todo porque tiene implicancias terapéuticas, ¿no? Eh, en niños o en el TOC de inicio temprano, hay que ver qué tanta relación tiene con los tics. Entonces acá tenemos, en este círculo vemos reflejados todos los TOC relacionados a TIC, ¿ya?
Y este otro círculo es el círculo de los pacientes con TOC en general, ¿no? Entonces hay un grupo de pacientes con TOC que tienen TOC y un desorden de TIC, ¿no? O un TIC, o un OCD o un TOC relacionado al TIC. Ojo, esto es el TIC está en el paciente o también puede estar en los familiares más directos, ¿ya? Pero esto es bueno conceptualizarlo como un TOC relacionado al TIC, ¿ya? Un TOC-TIC, parece un juego de palabras. Este grupito de pacientes es una población bien especial, bien peculiar. Por otro lado, hay un grupo de pacientes con TOC que no tienen ninguna relación con los desórdenes del TIC, pero que tienen un componente genético importante, ¿no? Hay un componente familiar genético muy importante y no tienen un componente relacionado al TIC. Y hay un buen grupo de pacientes TOC de inicio de menos de los 18 años, pero que no son genéticos, no es un componente familiar, sino son TOC esporádicos, ¿no? Se llaman TOC esporádicos, o sea, apareció por algo, ¿no? Que no son ni familiares ni relacionados al TIC, ¿no? Es otro tercer grupo. Pero también hay un grupito que son lo que se llaman los pandas, no los osos, por si acaso, sino es un trastorno autoinmune, que se llaman los pandas, que en realidad son transversales a cualquier situación de estas, ¿no? Puede ser pertenecer a los casos esporádicos, a los casos de TOC con, con TOC y tics, o puede ser que simplemente se asocia a un cuadro de tics sin TOCs, ¿no? Esos son los pandas. ¿Qué son los pandas? Es una enfermedad autoinmune desencadenada por las infecciones estreptocócicas, ¿ya? Eh, es, el cuadro clínico es como dientes en sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado a las continuas infecciones estreptocócicas. Entonces, hay una infección estreptocócica más síntomas TOC. Luego pasa, disminuye, luego otra. Entonces, los niños que tienen múltiples infecciones en un año tienen un odds ratio de más de 13 de hacer un cuadro de estos, de pandas. ¿Esto qué implica neurológicamente? Implica cambios en los ganglios basales. O sea, estamos hablando del striatum, ¿no? Agrandamiento del stratum, de todos los ganglios basales. Se han descrito cosas parecidas con otros gérmenes, inclusive del resfrío común y del Mycoplasma pneumoniae. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esto. No se olviden de verlo cuando están con niños. En cuanto al manejo, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quisieran preguntar o comentar? ¿No? Sí, doctor, una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué la clozapina generaría o empeoraría los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo? Sabemos que sí se da, pero ¿cuál es la hipótesis que se maneja? Gracias. Ya, mira, mira, hasta donde yo he podido leer, no tengo una respuesta específica a eso, ¿no? Ahora, recuerda que el componente dopaminérgico está involucrado ahí, ¿no? Entonces, el, el- es un tema probablemente relacionado a un tema dopaminérgico, ¿no? Que ha estado, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tú estás usando risperidona, por ejemplo, ¿no? Estamos en un contexto de un paciente esquizofrénico. Entonces, que no sabemos cómo era su sintomatología TOC previo a la terapia, ¿no es cierto? O previo al diagnóstico, porque muchas veces esto lo vemos en pacientes crónicos que ya han terminado en clozapina luego de una evaluación, perdón, una evolución más larga. Entonces, son pacientes, uno, que no sabemos cómo estaban antes de darles el tratamiento antipsicótico. Entonces, normalmente, un paciente, imagínate, esquizofrénico con síntomas TOC,
y tú le empiezas a dar risperidona y te enfocas en las delusiones y en las, qué sé yo, alucinaciones, etcétera, etcétera. Y ese antipsicótico pues trabaja más o menos ese tema y probablemente está atenuando de alguna manera los síntomas obsesivos, ¿ok? Y de pronto tú, porque hay una pobre respuesta, hay efectos secundarios, etcétera, y se te pasó, ¿no? Los síntomas obsesivos, ¿no es cierto? Pero es un paciente que está con antidopaminérgicos. De pronto tú le quitas los antidopaminérgicos, le das carta libre a esa corteza orbitofrontal, le das carta libre a que el núcleo accumbens haga su función de reinforcement, etcétera, etcétera, y le das un antipsicótico atípico que no tiene ese perfil farmacológico. Entonces es como que das rienda suelta a que ese circuito de la obsesión y la compulsión se active, ¿no? Eso es más o menos lo que te podría decir, pero creo que todavía es algo. Ahora, eso también se ha reportado en alguna medida con otros antipsicóticos, ¿no? Por ejemplo, la misulpride, ¿no? Misulpride también a veces se describe eso. Entonces es un terreno que todavía, al menos yo, será motivo para revisar un poquito más, pero hasta lo que. No he revisado este tema hace muchos años, pero no creo que haya una respuesta clara y contundente para eso, ¿sí? Sí, Pero hay gracias. que verlo en ese contexto, ¿no? Hay que verlo en el contexto, o sea, longitudinalmente, pues, ¿no? O sea, en psiquiatría no tenemos que perder esa perspectiva, ¿no? En psiquiatría, más que en otras especialidades, tenemos que ver a nuestros pacientes con esa mirada longitudinal, ¿no? Porque probablemente sean pacientes que han tenido síntomas obsesivos, obsesivoides desde antes, pero que no los hemos estado viendo. Ese es el gran problema. Ok, ¿alguna pregunta? Además, comentario. Pero en general hay que tener cuidado, ya no solamente con la clozapina, con la olanzapina también. Hemos visto bastantes casos que siguen este curso. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos conceptualizar el manejo de los pacientes TOC, ¿no? Eh, bueno, hay que hacer una evaluación detallada, ¿no? De los síntomas, patrones, la comorbilidad, todo lo que estamos hablando, ¿no? Los comportamientos suicidas, ojo, a veces se nos escapa esto, ¿no? Nos dejamos llevar por el componente obsesivo compulsivo y de pronto se nos escapa la ideación suicida, que como hemos visto en la comorbilidad es muy frecuente también. El entorno del tratamiento ambulatorio, hospitalario, bueno, eso ya está de más. La psicoeducación a la familia, ¿no? Recuerden que muchos de estos pacientes son jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes, y la participación de la familia es capital, es importantísimo. Muchas veces, luego de mucho tiempo de enfermedad, la familia se ha convertido en un entorno facilitador del TOC. Entonces hay que educar a la familia y al paciente, ¿no? Que vayan incorporando la idea de que es una duración de largo aliento, ¿no? El tratamiento. Luego decidimos si, esto es bien interesante porque, claro, teóricamente deberíamos apuntar a hacer un tratamiento fármaco versus terapia cognitiva conductual versus la combinación de ambos, ¿no? No siempre necesariamente ambos es lo mejor, porque en algunos pacientes ambas cosas o la terapia puede ser, ¿cómo diríamos? Puede ser muy demandante, puede ser inclusive estresora, ¿no? O sea, la terapia puede ser estresante. Entonces hay que saber en qué momento indicarla. Dependerá de la severidad también, vamos a hablar un poquito más. Siempre pensar que los IRS obviamente son tratamientos de primera línea, ¿no? Preferidos a la terapia conductual por lo viable, lo asequible. No hay muchos terapeutas realmente que saben hacer terapia cognitiva conductual para el TOC, ¿ya? Y más bien la terapia, pensar cuando los IRS no son beneficiosos, son insuficientes. Hay pacientes que rechazan, imaginen pacientes con cuadros más o menos leves,
pero que no quieren tomar medicación. Eso no es raro, ¿ah? El cuadro no es severo. En algunos casos puedes, y claro, dependiendo de las características del paciente, puede ser aceptable que el paciente vaya primero a terapia, ¿ok? Pero va a ser bastante trabajo, ¿no? Para el paciente, para el terapeuta. Hay que hablar de los efectos secundarios. En mujeres hay que hablar del tema del embarazo, el puerperio. Hay que hacer un plan de seguimiento. Hay que ver cuáles van a ser nuestros síntomas target, ¿no? Nuestros síntomas target, nuestros síntomas clave, nuestros síntomas proxy, ¿no? Lo que es un poco secundario. Hay que ver cómo está el insight del paciente. Siempre evaluar a la familia. No es raro que es familia que ha facilitado el desarrollo del TOC porque también tienen rutinas, también tienen cosas que están relacionadas al TOC. Entonces, el entorno familiar muchas veces tiene que cambiar para que el paciente pueda mejorar también. Hay que definir objetivos de tratamiento en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo nos está respondiendo al IRS, lo está tolerando, los síntomas depresivos, la ideación suicida, cosas que son urgentes que las tenemos que manejar más rápido. Y en el largo plazo es un paciente que vamos a esperar una recuperación total, vamos a buscar el funcionamiento y al final tenemos que evitar las recaídas, ¿no? Asegurar la adherencia al tratamiento es importante, usar materiales psicoeducativos, explicarles que va a demorar el tratamiento en mostrar beneficios, ¿no? Explicar y hablar sobre las comorbilidades, eso es importante. ¿Qué fármacos usamos? Escitalopram, bueno, todos en general, como ustedes deben saber ya, dosis más altas, ¿no? Dosis más altas que tratar un trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Dosis más altas, la fuerza de la recomendación según las guías pues de Consort, ¿no? Estas guías que evalúan la calidad de la evidencia. Todos los antidepresivos tienen una calidad de evidencia de tipo A, incluyendo además de los IRS, la clomipramina. La venlafaxina tiene una evidencia B, por eso no es una medicación que se use de primera línea. ¿Ok? Ahora, según algunos metaanálisis, ningún IRS es superior a otros. Hay pequeños estudios que de repente muestran que uno es mejor que otro, etcétera, etcétera. En general, ustedes deben ir haciéndose su vía, ¿no? Su path, cuál usan de primera elección, cuál usan de segunda, ya ir pensando en eso en su práctica clínica, ¿no? Yo por lo general no empiezo ni con fluvoxamina ni con paroxetina, esas las dejo para la segunda línea. Difieren los IRS, como ustedes saben, pues de sus efectos adversos, vamos a ver cuál da más sueño, hay insomnio, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos va a marcar un poco la pauta de qué vamos a usar. Citalopram se está asociando a arritmias, entonces no, como estamos pensando usar dosis bien altas, de repente empezar con citalopram no sería una buena idea. Y pues va a depender de cada paciente, ¿no? En base a los factores, historia familiar, la comorbilidad, la tolerabilidad, etcétera, ¿no? El costo. El tema de la relación dosis-respuesta, ¿no? Se ha encontrado esta relación, o sea que a más dosis, más respuesta claramente para el escitalopram, fluoxetina y paroxetina. Para la sertralina, no tanto, ¿ok? Las guías de la APA recomiendan pues obviamente una titulación ascendente, pero no apresurarse. Cada 4 semanas ir subiendo hasta las dosis máximas y una vez que llegas a las dosis máximas ser paciente, esperar 8 semanas, ¿ya? Porque a veces demora en hacer este efecto. Entonces no hay que apresurarse, eso hay que evitar la impaciencia. Bueno, hay una serie de predictores de pobres respuestas al IRS, ya algo hemos hablado de varios, ¿no? La edad de inicio, la duración de la enfermedad, el insight, el que sean acumuladores, ¿no? Los acumuladores
por eso les decía, a veces confunden, ¿no? A los acumuladores pareciera, y está bien clasificado en otro acápite, ¿no? Es un grupo heterogéneo también, ¿no? Este, la presencia de tics, depresión, etcétera, son predictores de pobre respuesta. Cambiar a un segundo IRS es eficaz, hay que hacerlo, ¿ya? Más o menos entre el 40 a 50% de los que no mejoraron con el primero, sí mejoran al pasar a un segundo IRS. Pero después de ese primer cambio, o sea, después de ese segundo antidepresivo IRS, ya no se observan tasas de respuesta muy significativas con un tercer IRS, ¿no? Entonces, no estar cambiando a un tercero, a un cuarto, ya como que va a ser infructuoso. Más bien, por eso si el primero no funcionó, pasas a un segundo. En los que responden parcialmente, a veces cambiar a otro medicamento puede implicar la pérdida de la respuesta al medicamento anterior. Entonces, si hay una respuesta significativa, interesante, pero no es completa, eh, este, pensar de repente ahí sí, que empiece una terapia cognitiva, pensar en estrategias de aumentación, ¿no? Si es que es una respuesta significativa, pero no plena, ¿no? Entonces, eso lo vemos aquí más gráficamente, ¿no? Si hay una respuesta parcial, pero significativa, importante, interesante, pensar en dar CBT, o sea, Cognitive Behavioral Therapy o terapia conductual, si no la ha tenido, pensar en aripiprazol, risperidona, me mantiene en una segunda línea, ¿no? Me mantiene la motrigina como posibilidades de aumentación. Ahora, si no hay respuesta, ahí sí, ¿no? Pensar en cambiar a un segundo IRS, también agregándole Cognitive Behavioral Therapy, pensar en clomipramida, si no se le dio, o venlafaxina, que aunque no tiene un nivel de evidencia tan grande. Si a pesar de hacer, y claro, y se puede hacer, si has pasado acá y sigue sin hacer respuesta, pues pasarte a este, ¿no? A cambiar a un segundo IRS, ¿no? O si es que no responde con esta alternativa, pues pasarte y hacer una terapia de aumentación con aripiprazol, risperidona. Ahora, si a pesar de jugar con estas dos posibilidades, sigues teniendo una inadecuada respuesta, viene lo que a veces tenemos que hacer, ¿no? Subir a dosis ultra altas de IRS, combinar IRS, dar con más clomipramina, ¿no? Obviamente vigilando y chequeando de que no haya un síndrome serotoninérgico, ¿ok? Pero muchos pacientes van a tener que pasar a usarse con altísimas dosis de IRS, con antipsicóticos de aumentación, clomipramina, etcétera, etcétera. También hay un lugar acá en Lima, en Lima básicamente también se hace estimulación magnética transcraneal, no se hace estimulación profunda, ¿no? Hay otras ciudades, otros países que sí hacen estimulación profunda, que sí están indicados en pacientes que no responden. Y bueno, y en otros países también se hace cirugía ablativa, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias de aumento farmacológico? Bueno, ya los hemos mencionado, ¿no? Los que tienen un nivel de evidencia de tipo A son aripiprazol y risperidona, generalmente dosis bajas, ¿ok? No hay necesidad de subir mucho estas dosis. Risperidona 1, 2, 3 miligramos, aripiprazol media tabletita, un cuarto de tableta de 15, ¿no? Difícil que a un paciente con solo TOC le des un 15 miligramos de aripiprazol, no tiene mucho sentido. Pero sí dosis de 5, 10 miligramos máximo. Aloperidol también se usa. Algunos usan me mantiene también como una estrategia de aumentación por su efecto glutamatérgico. Un tercio de pacientes responden cuando haces aumento con antipsicóticos.
¿no? El aripiprazol, yo les diría, piensen primero en aripiprazol más que en risperidona. A veces económicamente no hay acceso, entonces ya pasamos a usar risperidona. Pero un tercio de los pacientes mejoran, ¿ok? Dosis bajas, igual, ¿no? Ser pacientes, al menos 8 semanas para esperar y verificar si es que hay una mejoría adecuada. Y obviamente cuando empiezas a usar terapia de augmentación, no es algo temporal, es algo que entra y probablemente se va a quedar, ¿ya? Entonces hay que sopesar los riesgos, ¿no? Hay que hablar con los pacientes, con la familia también los riesgos del uso crónico de un antipsicótico. Bueno, como agentes glutamatérgicos les mencionaba la memantine, la lamotrigina, hay alguno que otro estudio que podría ser beneficioso, el topiramato, pero siempre preferir la memantine a la lamotrigina. Ah, por más esfuerzo que hagamos, más o menos un 20% no van a responder a tratamientos farmacológicos y psicológicos disponibles. Y por eso es que hay estas estrategias ya, digamos, heroicas, ¿no? Terapia electroconvulsiva no se recomienda. Estimulación magnética transcraneal, hay algunos estudios que muestran que sí, otros que no, está por verse, pero a veces se usa, ¿ya? A veces se usa. La estimulación magnética profunda, sí, parece que sí está funcionando, eso sí está replicándose y sí, sí, en casos especiales se puede justificar la Deep Brain Stimulation. Tiene una tasa de respuesta de 60%. La cirugía ablativa también se hace con una eficacia más o menos parecida, pero obviamente la estimulación profunda cerebral se prefiere, ¿no? Para una neurocirugía ablativa. Ya son reservados pues para pacientes con una severidad muy alta. La psicoterapia, terminemos con psicoterapia. Importantísima, ¿no? Mientras más insight tenga el paciente, mientras más capacidades cognitivas, mientras menos años de enfermedad, mejor respuesta, ¿ya? La terapia cognitiva conductual, la terapia de prevención a a la respuesta a exposición, la terapia solamente conductual, ¿no? Son las que tienen un nivel de evidencia de tipo A. Mucho más alejados la terapia de mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso, etcétera, ¿no? Quedémonos con la terapia cognitivo-conductual y la de prevención de la respuesta a exposición. Y gracias, me he pasado un poco, pero hemos hecho lo que hemos podido. Muy bien, me quedo atento a sus preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, comentario? Sí, doctor. Ah, Gracias por la Rodrigo, presentación. no, ¿de qué, José Luis? Sí, te escucho, después le damos el pase a Rodrigo. Sí, tenía una consulta. Em, Ha expuesto los medicamentos de primera línea y qué se hace si es que no responden, ¿no? Hasta tratamiento alternativo. Pero también si nos fijamos en la comorbilidad, el trastorno obsesivo compulsivo se asocia con mayor frecuencia a trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, si no me responde a altas dosis de antidepresivos, entonces, eh, uno, me fijo en la comorbilidad más frecuente, es decir, por ejemplo, el trastorno bipolar, o doy pase a seguir con mi escalonamiento con los otros tratamientos
que van rumbo a un TOC refractario. Porque aquí yo creo que hay que considerar el tiempo, ¿no? En la consulta Sí. externa he visto a varios pacientes que eran tan no respondedores a altas dosis de antidepresivos, pero cuando se le consideró un trastorno bipolar por la ansiedad, por la impulsividad, estos pacientes referían una mejora relativa. Entonces, Ujú. aquí Así es. la cuestión sería evaluar, ¿no? O intentamos abordarlo por la comorbilidad, porque parece que el trastorno bipolar favorece o propicia el TOC, o seguimos el escalonamiento progresivo hasta llegar hasta la última alternativa para evaluar un TOC puro. Claro, el tema de la comorbilidad es importante. Ahora, el tema de la ansiedad, no, o sea, la ansiedad va a disminuir, ¿no? Va a disminuir con la terapia antidepresiva, ¿no? Con los IRS, va a disminuir de repente de todas las comorbilidades de ansiedad, o por ejemplo, piensa en una ansiedad generalizada, ¿no? O piensa en un trastorno de pánico. También se van a ver beneficiados con tu terapia del IRS para el TOC. El problema viene con el trastorno bipolar, que si no lo detectas, no, claro, ahí mencionas la ansiedad bipolar, ¿no? La ansiedad por la bipolaridad. Entonces, no lo detectamos a tiempo, entonces no damos la medicación adecuada para manejar ese lado, ¿no? Tenemos que darle, ya no esperamos la respuesta al TOC, sino si detectamos ya una comorbilidad con trastorno bipolar, ya le arrancamos de inicio un estabilizador del ánimo, un antipsicótico para el trastorno bipolar. O sea, tenemos que tener en consideración desde el inicio esa comorbilidad, ¿ok? Inclusive, por ejemplo, si detectamos desde un inicio un trastorno por déficit de atención, inmediatamente, si lo tenemos claro, empezamos el tratamiento probablemente con atomoxetina, que va a tener un efecto también de disminuir la ansiedad, ¿no? Y indirectamente pues, va a ayudar también en ese componente de ansiedad relacionado al TOC. Entonces, es importante no solamente diagnosticar la comorbilidad, sino adaptar la terapéutica de acuerdo a esa comorbilidad. ¿Ok? Entonces, si ya te das cuenta que hay un componente de bipolaridad, desde un inicio le empiezas a dar estabilizadores del ánimo o antipsicóticos para tener ese componente bajo control. ¿Ok? Rodrigo, ¿algún comentario o pregunta que ibas a hacer? Rodrigo, ¿no? O Manuel, no logro identificar si es Rodrigo o Manuel Cadillo, Rodrigo Sánchez o Manuel que está levantando la mano. No le escuchamos, ¿no? No escuchamos. ¿Alguien levantó la mano o fue por error? Muy bien, entonces, ¿alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta? ¿No? Ok, colegas, entonces, ¿les parece si damos un espacio de tiempo, unos 15 minutos para reiniciar con el seminario? ¿Cómo están haciendo? ¿Sí? ¿Doctor Ocampo Sí, está por doctor, ahí? está bien. Ah, ya. Alejandra, entonces en 15 minutos volvemos, ¿correcto? Ya, ya, doctor. Listo. Sí.